se acerca. Amén. Gloria al nombre del Señor. La venida de Cristo se acerca, pronto viene su esposa a llevar. No durmamos, estemos alerta, vigilad, vigilad, vigilad. Pronto viene Jesús a llevarnos a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra a llevarnos con él a gozar. Si queremos que Cristo nos lleve a los cielos con él a reinar, no seamos jamás negligentes. Trabajad, trabajad, trabajad. Pronto viene Jesús a llevarnos a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra a llevarnos con él a gozar. Arreglemos, estemos a cuenta con Jesús el Cordero inmortal. Del que ofende tengamos clemencia. Perdonad, perdonad, perdonad. Pronto viene Jesús a llevarnos a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra a llevarnos con él a gozar. Perdonando Jesús nos perdona y a los cielos nos lleva a gozar. Ganaremos también la corona. Vigilad, trabajad, perdonad. Pronto viene Jesús a llevarnos a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra a llevarnos con él a gozar. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, gracias Señor. El 208. Yo vagaba mucho tiempo en el error. Amén. Gloria al nombre del Señor. A ver si es esta. ¿Cuál? ¿Qué número es? 208 creo que no es esta. No, no es. No. Hay tantos himnos hermosos Amén. y no los conocemos. El 197. Oh bondad tan infinita. Amén, gloria a Dios. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor en Jesús para mí, la esperanza de salud.
vasto firmamento, como el insondable mar. Es la gracia salvadora que Jesús amará. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aleluya, gloria a Gracias, Dios. Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Y el último, el 196. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Señor amado. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor Jesús. Amén. Ni oro ni plata me han redimido, mi ser del pecado no puede librar. La sangre de Cristo es mi sola esperanza, su muerte tan solo me pudo salvar. Me redimió, mano con plata, me compró el Salvador. Con oro no, mas con su sangre, grande precio de su amor. Ni oro ni plata me han redimido, la paz no darán ellos al pecador. La sangre de Cristo es mi sola esperanza, tan solo su muerte me quita el temor. Me redimió, mano con plata, me compró el Salvador. Con oro no, mas con su sangre, grande precio de su amor. Ni oro ni plata me han redimido, la entrada en los cielos no puede comprar. La sangre de Cristo es mi sola esperanza, tan solo su muerte la logró ganar. Me redimió, mano con plata, me compró el Salvador. Con oro no, mas con su sangre, grande precio de su amor. Amén, gloria a Dios. Gracias, Te invito a Señor. ponerse de pie, hermano. Vamos a orar por las Amén. Gloria a peticiones. Dios. Gloria al nombre del Señor. Hermano Nicolás, vamos a orar por las peticiones. Amén. Gloria a Amén. Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado. Gloria a tu nombre, Jesús. Amén, hermano. Gracias damos al Señor. Amén, Vamos a orar gloria a así Dios. por las peticiones.
Padre amado, estamos delante de tu presencia. Te agradecemos por poder estar en tu casa en esta tarde, Señor, para alabar y glorificar tu nombre. Te pedimos, Señor, que tú estés bendiciendo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias te damos por su vida, porque tú le guardas en salud, Señor. Y te pedimos que tú contestes conforme tu voluntad la petición de cada uno. También te rogamos por nuestra iglesia local, Señor, que tú estés obrando, Señor, la transformación primeramente en nuestras vidas, a través de tu palabra, Señor, del Espíritu Santo, Señor, y también que tú, Señor, por medio de la predicación, de la extensión de esta gracia maravillosa, tú estés, Señor, despertando el espíritu de aquellos hermanos que están, Señor, tal vez durmiendo en cuanto a la comunión contigo, Señor, y trayendo las almas, Señor, que van siendo salvadas por medio de esta gracia para la conformación, Señor, de tu cuerpo, de esta iglesia local, Padre. Oh, Señor, ponemos todas las cosas en tus manos. Bendice a los hermanos que no han podido llegar, Señor, en esta tarde, y aquellos que van a llegar, Señor, porque todavía no se ha terminado la reunión. Gracias, Señor. Y sabemos que tú los puedes traer todavía. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano. Podemos tomar asiento. Damos libertad, hermano. Tenemos oportunidad para dos hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Hace, comparta la palabra, edifique la iglesia. Gloria a tu nombre, Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Gracias. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Empezamos todo con la paz del Señor. Amén. Gracias al Señor que llegamos, gracias al Señor que nos trajo. Gracias, Pensaba Señor. qué importante que es, ¿no? Que todos hablemos lo mismo, ¿no? Bueno, me dijeron algo, ¿no? Y yo les decía, vos tenés que declarar la fe. Hacé todo lo que te digan, pero vos tenés que declarar la fe, ¿no? Y le preguntaban lo mismo a la hermana y le dijo exactamente lo mismo. Y yo digo, qué importante que todos hablemos lo mismo, Amén. de una sola manera, pero eso se logra por medio de la santificación, ¿no? Gracias, Gracias Señor. al Señor, ¿no? Por eso, porque podemos entender estas cosas que antes estaban ocultas, pero ahora el Señor nos ha revelado, Amén. para que Gracias, nosotros podamos ser herederos de todo, porque todo es para nosotros, ¿no? El Señor ya lo ganó, nosotros tenemos que plantarnos firme en la victoria que Él obtuvo, ¿no? Amén. Le damos gracias al Señor por eso, por entender esta gracia, cómo vamos entendiendo, no es que la entendemos toda completamente, pero vamos entendiendo, nos vamos maravillando, el Señor va obrando en nuestro interior y va haciendo de nosotros lo que Él quiere, ¿no? Amén. Gloria a Le Dios. compartía el otro día, ¿no?, al pastor, a la hermana, que es como abrir, ¿no?, un libro y que la luz salga, y así hizo el Señor con nosotros, abrió los ojos a nuestro entendimiento, ¿no? Y la palabra se va haciendo una realidad acá, porque entendemos cuando se hace acá, no cuando la decimos, la repetimos, porque muchos años la repetí de memoria quizás, pero cuando se hizo acá, ahí la entendí realmente. Amén. Pero Gracias, todo Señor. esto proviene del Señor, ¿no? Cuanto Amén. más nos rendimos, cuanto Gracias, más deseamos que Él haga su obra en nosotros, Él la hace. Gracias, Y Señor. todo es para la gloria de Amén. Él. Gloria a Que el Dios. Señor nos siga bendiciendo. Amén. Amén, gloria a Dios. Señor bendiga, amén, hermano. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Amén. Dios. Alabado sea su nombre. Gracias, Señor. Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Gracias al Señor que pudimos llegar, como decía Andrea, un poco difícil viajar, pero llegamos. Gracias. Le doy gracias al Señor, ¿no? Porque en todos estos días que estuve así enferma, siempre me decían eso, ¿no? Declarar la fe, declarar la fe, declarar la fe. Y no todos tenemos la misma fe. A veces los pensamientos nos quieren ganar, pero tenemos que declarar, tenemos que estar firmes. Señor, yo estoy sana, en tu nombre estoy sana, tú me sanaste, pero cuando vienen los dolores, uno ahí... Gracias, Señor. Pero Aleluya. hay que mantenerse firme. Amén. Le doy gracias al Señor porque hace rato ya que venía así más o menos, y el sábado que me quedé a dormir en la casa de Nico, bueno, ellos siempre me preguntaban, ¿cómo estás? Bien, no, anoche tosí un poco, qué sé yo, pero bueno, a veces no me creían mucho. Pero esa noche, bueno, tosí bastante, hay que ir al médico, y bueno, gracias a Dios que Andrea me acompañó y me convenció. Gracias, porque yo siempre Señor. decía, un tecito y ya se me pasa, o un paracetamol y ya se me pasa. Y bueno, y no era
no era para un tecito, era para más. Gracias a Dios, Señor. ¿no? Que hoy puedo estar acá y puedo contarlo, como quien dice. Pero todo por la gracia de Dios. Y estos Gracias, días que estuve ahí sola en casa, igual siempre tenía los mensajes, la hermana se había ofrecido para ir, pero allá, bueno, estaba la hermana Micaela, Andrea, mi otro hijo, mi nieta, que así que siempre tenía alguien que me acompañaba. Y bueno, y meditaba, ¿no? Cuán grande fue el sacrificio que hizo nuestro Señor en la cruz del Calvario. Por cada uno de nosotros, a veces no le damos valor a eso, ¿no? Porque miramos la cruz pero es tan grande ese sacrificio. Y esta palabra que está dando ahora el pastor, ¿no? El tema de los reyes, ahora esto de Rubén. Y yo decía, hoy estamos del otro lado, cruzamos. Y ahora los espera todo. Tenemos todo, como decía la hermana Andrea recién, ¿no? La herencia que nos deja nuestro Señor es tan grande, pero esa herencia es algo que vamos a ganar a través de nuestra santificación, a través de la vida de Dios que está en nosotros y que día a día podamos manifestarla, que podamos llevar a cabo todas las enseñanzas, ¿no?, que nos da nuestro Señor Jesucristo. Así que le doy gracias al Señor por todas estas cosas y bueno, como siempre le pido, ¿no?, que siga abriendo los ojos de mi entendimiento para poder gozarme plenamente en su presencia, en su gracia. Que el Señor bendiga. Amén. Gracias. Amén. Señor bendiga a nuestra hermana. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. No sé si hay un hermano más, tenemos unos minutos. Yo le voy a entregar al pastor para que traiga la palabra. Gracias, Bueno, Señor. hermanos, bendición. Amén. Que Gloria a Dios le Dios. bendiga, el Señor le bendiga grandemente. Amén. Solo un pedacito de una palabra voy a compartir. Gracias, a Señor. Dios porque su favor es grande, ¿no? Y siempre me gusta salir corriendo a mí. Cuando yo siento la necesidad, me gusta correr a la casa de Dios. Una cosa que la tenía mi mamá nunca iba a ningún lado, aunque sea se paraba en la puerta de la iglesia ella. Oraba y se iba. Era una cosa que se satisfacía, tenía esa seguridad y a veces lindo, ¿no? La práctica de llegar a la casa de Dios, aunque no haya reunión, y bueno, darle gracias a Dios. Y ella se paraba ahí, le daba gracias, iba a hacer todos los trámites que hacía y allá predicaba. A toda la gente le predicaba y se levantaron pastores, siervos, a través de ese testimonio que daba mi mamá, ¿no? Y ella siempre tenía esa seguridad de llegar a la puerta, aunque esté cerrada, ella iba, se paraba en la puerta y bueno, declaraba y oraba y se iba. Y yo doy gracias a Dios porque la presencia de Dios tiene que ser un refugio tan grande, tan hermoso para nosotros. Tenemos que encontrar ese refugio, esa presencia, porque esto es personal y cada uno. Porque en las dificultades no podemos correr para otro lado, sino para el Señor. Amén. Amén. A veces el enemigo quiere turbar para que nosotros corramos para otros lugares, para que nos sacien, pero la presencia de Dios es lo que tiene que tener ese lugar. Tenemos que encontrarlo a Dios como un apoyo, como la piedra principal, dice la palabra, en la cual nos podamos apoyar. Nos paramos y nos quedamos ahí sabiendo que no se va a mover. Amén. Y necesitamos encontrarlo a Dios de todas las formas. Nosotros tenemos que encontrarlo a Dios de todas las áreas, en todas las áreas. Dice que Salvador, yo tengo que ver mi salvación. Dice que Redentor, yo tengo que ver mi redención. Porque nos va llevando, a través de estos procesos, nos va llevando a reconocer esto y apropiarnos. Esa es la bendición de Dios. Esas son las cosas. Encontrar la palabra, reconocerla y apropiarnos. Y darle gracias a Dios y avanzar. Amén. Y yo le doy gracias por esto a Dios y dice esta palabra. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Me quedé pensando en esta palabra. Estaban sentados, dice, no estaban de rodillas, estaban esperando. Y qué hermoso, hermano, cuando uno está expectante de algo que va a pasar, ¿no? Porque a mí siempre yo espero algo, yo siempre espero algo.
espero que se manifieste de alguna forma el Señor, alguna palabra, alguna manifestación de Dios siempre, ¿vio? Gracias, Señor. Porque Él está para eso. Amén. Y dice que de repente vino como un estruendo, un viento recio que llenó toda la casa. Y acá dice que habla de viento, ¿no? Porque ellos dicen, no, en aquel tiempo no había algo como para compararlo. Ellos solamente podían comparar con un viento, nada más porque conocían estas cosas, ¿no? Y capaz que para nosotros sería mucho más que un viento. Nosotros que conocemos distintas clases de sonidos, de cosas, de avión, de cuántas cosas que conocemos, ¿no? Lo que sería para nosotros, ¿no? La casa llena. Dice que la casa se llenó. El poder de Dios se manifestó sobre ellos. Y qué maravilloso, hermano. Qué lindo que es tener llena la plenitud del Espíritu Santo. Porque nuestra hermana decía, haremos una sola cosa, pero si el Espíritu lo que opera. Por eso dice, todo junto, lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu repartió lenguas, dice. Y eso es lo que hacía el Espíritu Santo. Cambió la lengua. Cambió el hablar, cambió todas aquellas cosas, porque sin el Espíritu Santo el hablar no cambia. Necesitamos al Espíritu Santo porque Él trajo un nuevo lenguaje. Unió a la iglesia, ahí dice, en aquel momento. La unió a la iglesia en aquel momento. Mire que fue un momento que estaban un poco de personas nada más, pero fue algo para todo el cuerpo, porque se derramó después de eso para toda la iglesia. Para todos nosotros, aunque no estuvimos ahí, pero sin embargo cada uno que quiere recibir el Espíritu Santo, le cuento esto porque el otro día llegué a la iglesia y uno va siempre pensando, bueno, te entrego esta carga, no, investido del poder de lo alto, me dijo así la palabra, personalmente, ¿no? Investido del poder de lo alto. Y así era como Dios me sorprende, porque yo voy pensando en otra cosa. Voy pensando, te dejo esta carga, te dejo la otra, quiero llegar a la iglesia, quiero, bueno, poder despojarme, alabar de todo lo que hice, bueno, ya está. Pero sin embargo Dios acciona de una forma distinta de lo que nosotros estamos esperando. Venimos tan lentamente a veces, no nos apropiamos de todo lo que Dios tiene. Investido del poder de lo alto, ahora. Amén. No mañana, no después, ahora. Y qué lindo ese ahora de Dios, hermano. Amén. Qué lindo es recibir, qué lindo es apropiarse, qué lindo es decir, sí, Señor, amén, acá estoy, investime, porque dice que el Señor Jesús anduvo haciendo bien y sanando a todos los enfermos y libertando a los endemoniados porque el poder de Dios estaba sobre él. Dice que abundante gracias había sobre el Señor. Y ese le manifestó para que pudiera hacer la obra, los bienes que tenía que hacer. Hermano, por eso gracias a Dios por esta palabra, porque me quedé pensando en todas estas cosas y no quiero dejarlas, sino que quiero que esto sea una realidad. El poder de Dios, porque es una batalla espiritual. Mire, espíritu malvado y perverso todo el tiempo. Si usted supiera a veces cuando lo palpamos, lo podemos ver. Qué maldad, qué tremenda que es la maldad, hermano, de querer hacerte caer, de querer hacerte tropezar. Hermano, viene ese deseo, ese sentir. Por eso el Espíritu Santo batalla con el sentir, con el deseo, con las pasiones. Porque viene esto de hacer maldad. Quiere que hagamos la maldad, los espíritus malvados y perversos. Dice la palabra que estamos batallando contra espíritus malvados y perversos. Huestes espirituales de maldad. Que operan las regiones celestes. Y si usted está hablando de herencia, sabe que tiene que despojarlos. Ellos quieren operar ahí. Por eso que tanto es necesario el poder de Dios. Porque el Espíritu Santo dice que a los que son hijos los va a guiar. Y por eso necesitamos tanto al Espíritu Santo, hermano, para que Él nos ayude en toda esta maldad, en todas esas cosas que quiere. ¿Qué quiere involucrar? Quiere involucrar nuestra carne, nuestros deseos, nuestros pensamientos, para llevarnos a hacer esa voluntad. ¿Cuál es la voluntad? La voluntad que el enemigo también tiene, porque están los hijos de obediencia y los hijos de desobediencia, los hijos de ira y como dice la palabra, hay abundantes hijos. Y por eso qué bueno, hermano, es no tan solo escuchar la palabra, sino que esa palabra sea una realidad, que sea una verdad en nosotros, que sea una fortaleza, porque viene a ser, como dice la palabra, integrado con nosotros. Gracias, Señor. No es una palabra solamente que se va, porque cuando Dios trae una palabra, qué hermoso, hermano, esa manifestación que viene acompañando la palabra. No viene la palabra sola porque sí, cuando hay un propósito, Dios se envía para liberar. ¿Vio cada tanto? ¿Qué pasa? Hace el Señor. Cada tanto hay una reprensión o un consuelo. Y hace bonanza o limpia. Y eso lo hace el Señor. Dios trae una palabra de corrección o consuelo.
y establece otra vez. Y avanzamos otra vez. Y por eso que Dios le bendiga grandemente, hermano. Que el Espíritu Santo nos guíe, nos ayude a avanzar y a permanecer. Amén. Amén. Gloria a Dios. Señor bendiga a nuestra hermana Norma. Amén, hermano. Amén. Le invito a ponerse de pie, hermano. Vamos a orar al Señor. Y ya le voy a estar entregando al pastor para que traiga el mensaje. Gracias, esta Señor. noche. Gloria a Dios. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Amén, Señor. Señor amado. Te damos gracias, Señor, porque estamos aquí, Señor, dispuestos a escuchar tu palabra. Necesitamos escuchar tu voz, Señor. Háblanos a través de tu siervo, Señor, a través de tu palabra, para que podamos ser fortalecidos, para que podamos ser confirmados en esta gracia, Señor. Para que podamos ser, Señor, conformados a tu imagen. Necesitamos tu palabra, Señor. Para eso hemos venido, Señor. Tú nos has traído porque tú tienes una palabra para nosotros, para que tu carácter sea formado en nosotros. Por eso, Señor, te pedimos y ponemos en tus manos, Señor, la vida de tu siervo. Llénalo con tu Espíritu Santo, Señor, y háblanos a través de su vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano. Así como estamos recibiendo. Pueden tomar asiento, hermano. Gracias le damos al Señor. Vamos a leer ahí en el Tesalonicense primera, capítulo 4, en el versículo 3, que esto ya lo hemos leído, ya lo sabemos, pero qué bueno es mantenernos ahí, ¿no? En lo que hemos aprendido. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y bueno, nosotros hemos tocado este tema ya en la radio, y de cuál es la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y sabemos que la santificación, esto viene por el Espíritu y por la palabra. Ahí en Romanos capítulo 6, no, versículo 13, 6:13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, antes presentaos a Dios como vivos de los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, ¿no? Como instrumento de justicia, presentar a Dios, ¿no? Y nosotros no lo podemos hacer si primeramente no se procesa en nosotros la santificación. No podemos presentarle a Dios un instrumento que no ha sido santificado, ¿no? Sino que tiene que ser santificado y después tiene que ser presentado a Dios. Alabado sea el Señor. Y dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que lo obedezcáis en su concupiscencia, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros. El 14, ¿no? Pues no está bajo la ley sino bajo la gracia. Pues, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice, ¿no? ¿Cómo vamos a pecar? Ni pensamos en eso siquiera, ¿no? Porque ahora sabemos que ahora presentamos a Dios nuestros miembros para servir a la justicia, ¿no? Y dice, ¿no sabéis que a quien os presentáis vosotros mismos por siervo para obedecerle, sois siervo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia, ¿no? Si nosotros nos presentamos al pecado, seremos esclavos del pecado. Si nos presentamos a la carne, seremos esclavos de la carne. Pero si nos presentamos al Espíritu, entonces somos esclavos de la justicia. Y después dice, pero gracias a Dios que aunque fuiste siervo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual sois entregados. Y esa forma de doctrina habla de obedecer a la enseñanza, ¿no? A la enseñanza que uno recibe por parte del ministerio, por parte del pastor. Uno recibe la enseñanza, no la rechaza, sino la razona, sino que la recibe sin razonar, porque ahora la razón fue conquistada, es parte de la herencia de Rubén, ¿no? Ahora sabemos que antes teníamos un razonamiento que iba en contra de Dios, pero ahora se le dio la razón del hombre natural. La nueva creación ahora
la conquista, la hereda, ¿no? Y ahí, en el lugar donde el hombre razonaba, ella la santifica, y en la santificación entonces le da toda la gloria al Señor. Todo reconoce el señorío del Señor. Entonces, fíjese, habéis obedecido de corazón, ¿vio? De corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Ahí en 2 de Timoteo 1:13, podíamos leer, 2 de Timoteo 1:13, dice, retén la forma de las sanas palabras, ¿no? Reténlas, la forma de las sanas palabras, aquella palabra que nos van formando, ¿no? Que van haciendo de nosotros un hombre espiritual, ¿no? Retén la forma, ¿no? Retener eso nos ayuda a nosotros a llegar a ser maduros, crecidos, pero tenemos que retenerla, aquella palabra que nos han enseñado, que hemos escuchado, la tenemos que retener. Entonces retén las formas, ¿no? Porque eso nos va dando una forma, ¿vio? Esa palabra nos va dando una forma a nosotros, ¿no? Y la tenemos que retener, como dice ahí en el capítulo 3 del mismo libro, capítulo 3:14, donde dice, empero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, ¿vio? Entonces fíjese lo importante que es aprender, ¿no? De reconocer que Dios usa a los hombres, ¿no? O mejor dicho, a la nueva creación, al ministerio que Dios usa. Entonces retén, dice, pero persiste, en el 14 era, ¿no? Sí. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe que es en Cristo Jesús. Fíjese, hermano amado, qué maravilloso esto, ¿no? Persiste, alabado sea el Señor. Como ahí en 2 de Timoteo 1:13, retén, ¿no? Retén las formas de las sanas palabras, ¿no? Y que oíste de mí, ¿no? ¿Que oíste de quién? Del apóstol Pablo. Reténlas, ¿no? No dice del Espíritu Santo, que la escucharon porque el Espíritu Santo moraba en Pablo, pero él dice que recibiste de mí, ¿no? Y un hermano me decía, lo que pasa es que vos siempre querés que los hermanos te reconozcan. Y vos querés, yo digo, mirá, yo tomo ese versículo que está en la Biblia donde Jesús se enfrenta a los discípulos y le dice, ¿vosotros quién decís que soy yo? ¿No? Y algunos decían, y bueno, unos dicen que tú eres Elías y que tú eres alguno de los profetas, ¿no? Otros dicen que eres un hombre sabio, ¿no? O un ángel encarnado, vaya a saber lo que decían, ¿no? Un sinvergüenza, y tantas cosas se decían del Señor, ¿no? Que era un mentiroso, un engañador, ¿no? Y vosotros, dice, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y eso era importante para el Señor, que ellos entendieran, ¿no? Porque si ellos no entendieran lo que Él era, ¿cómo ellos iban a recibir la palabra? La palabra, y esa palabra no los iba a perfeccionar a ellos. Entonces, muy importante, por eso Pablo siempre también, él procuraba de que los hermanos reconocieran quién era él, ¿no? Dice, yo como un abortivo, ¿no? Hablando de los apóstoles, ¿no? Como el último, un abortivo, el Señor me levantó, ¿no? Y me dio a dar a conocer un evangelio para predicarlo entre los gentiles. Entonces, es importante que nosotros discernamos, ¿no? ¿Quién es el pastor? ¿No? ¿Quién es el que nos enseña a nosotros? ¿No? Y recibir la palabra. Porque Pablo tendría defectos, seguramente que tendría defectos. Tal vez era chinchudo, no sé, tal vez era malhumorado, tal vez era impaciente, ¿no? Tal vez era un poco codicioso, vaya a saber lo que era Pablo, ¿vio? No sabemos, no lo detalla exactamente la palabra, ¿vio? Pero que tenía debilidad humana, tenía,
Él no fue un hombre resucitado ni glorificado. Tenía él en su humanidad debilidades como las tenemos todos. Todos tenemos debilidades, pero ¿dónde nos conocemos nosotros? En Cristo. En Cristo. Si busco a un hermano, ¿dónde lo tengo que encontrar? En Cristo. Pero el hermano tiene que estar en Cristo realmente, ¿no? Y yo lo busco en Cristo. Y en Cristo no encuentro ningún defecto, ninguna mancha, nada en la vida del hermano. Entonces, ahí entonces puedo recibir. ¿No? Retén, porque viene de ahí de Romanos, ¿vio? En el Romanos capítulo habéis obedecido, ¿no? ¿Qué versículo es ese? 17. Pero gracias a Dios que aunque fuiste siervo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual sois entregados. ¿Y quién le enseñó la doctrina? El apóstol Pablo, ¿no? Y bueno, ¿y cómo iban a recibir la doctrina sin recibir al mensajero? Tenían que recibir al mensajero. ¿Y en dónde lo tenían que ver? En Cristo, ¿no? En Cristo. Y él también tenía que estar en Cristo, porque no es que yo soy el pastor y los hermanos me tienen que ver en Cristo y mi vida es un desastre, ¿no? Sino que tiene que haber un acompañamiento, ¿no? Tanto la vida práctica como la vida provisional tienen que estar en la vida del pastor, pero algún error le van a encontrar, ¿no? Le van a encontrar algún error. Pero ese error que nosotros encontramos en el pastor, en su humanidad, ese también está en mí, ese error, ¿no? Porque ¿cuál es el mayor error que tiene el pastor? ¿No? ¿Cuál es el mayor? Que tiene la humanidad, ¿no? Es el mayor error. Pero ¿y cuál es mi mayor error? Y yo también tengo la humanidad. ¿Cuál humanidad? ¿Distinta? No, la misma humanidad. Lo que pasa es que en mí se manifiesta de una manera y en él se manifiesta de otra. Entonces yo tengo que aceptar al hermano con su humanidad. Tengo que aceptarlo con su debilidad. Eso hace a la santificación, ¿no? Increíble que eso haga la santificación, porque si yo no soy santificado en la mente, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo, si no tengo un cambio de mente, cómo puedo yo ver a mi hermano en Cristo? ¿No? Entonces, qué importante es la santificación. Ahora vamos a relacionar todo con la santificación. No podemos salir de la santificación, porque ¿cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación, y ahora Dios nos está santificando, desde ahora, no, desde antes también. Desde que nosotros creímos, siempre nos estuvo santificando el Señor, ¿no? Santificando y llevando y teniendo paciencia con nosotros y esperando, porque Dios espera, aguarda, es paciente. ¿Qué aguarda? Que la vida fluya, ¿no? Que la vida fluya en nosotros. A veces nosotros le ponemos compuerta a la vida, ¿no? La frenamos de alguna manera. Pero bueno, Dios se encarga de que esa vida corra. Entonces, qué maravilloso es vernos en Cristo, ver al pastor, ver a los hermanos en cada uno en su lugar, ¿no? Y aceptar, ¿no? Aceptar, ¿no? La enseñanza para poder alcanzar yo la santificación. Entonces fuimos de ahí de Romanos, acuérdese, fuimos de Romanos capítulo 6, versículo 17, fuimos a 2 de Corintios 1:13, ¿verdad? ¿Timoteo dijiste? Ah, 2 de Timoteo, sí, 2 de Timoteo 1:13. Sí, 1:13. A ver, sí, acá está. 1:13. Y retén la forma de las sanas palabras, porque ahí en el capítulo 6 de Romanos, versículo 17, se está refiriendo a las palabras enseñadas por el pastor. Esa es la palabra. Entonces, reténlas, dice después. La forma de las sanas palabras que de mí oíste, ¿no? Que de mí oíste, en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. El problema de muchos hermanos que detienen su crecimiento, que detienen su desarrollo espiritual, es que no aceptan la palabra del pastor. Pero, ¿por qué no la aceptan? Porque no ven al pastor como lo que él es, ¿no? Que es el hombre que Dios estableció. Es el ángel de la iglesia, como dice ahí en Apocalipsis, ¿no? Y que Dios habla por su boca, ¿no?
Pero igual tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios. ¿No? Si bien oímos al pastor, le respetamos al pastor, le consideramos al pastor, pero tenemos que ver que la palabra que él hable, ¿no? Hable conforme a lo que está escrito. ¿No? Eso es algo que nosotros tenemos que advertir a los hermanos, ¿no? Porque ya han habido muchos que dijeron que era la voz de Dios y que después hicieron lo que quisieron dentro de las iglesias y condujeron a los hermanos, a las hermanas, a vivir totalmente ajeno a la voluntad de Dios. En eso tenemos que estar, tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Alabado sea el Señor. Amén, gloria a Dios. Entonces, Gracias. y de Timoteo nos fuimos a... Leímos 1:13 y después 3:14 y 15 de segunda. Sí, 3:14 de segunda de Timoteo. Sí, 3:14. ¿Qué decía ahí, hermano? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te Claro. persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que de las niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada divinamente, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Porque el hombre de Dios, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Alabado sea el Señor. ¿No? Y tenemos otro versículo que acá creo que es en Tito, ¿no? Sí, vamos a leerlo. 1:7, hermano Juan. Vamos a leerlo. Gloria al nombre del Señor. 1:7, pastor. 1:9, sí, 7-9, está bien. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancia deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Vio cómo está claro ahí, ¿no? Tito, capítulo 1, versículos 7-9, leyó nuestro hermano Juan. Porque es menester que el obispo sea sin crimen. Gloria al nombre del Señor, que el Señor nos ayude. Por eso siempre tenemos que orar por el pastor. Siempre, siempre, siempre tenemos que orar por él. ¿No? Que el Señor lo mantenga ahí irreprensible al pastor, siempre. Hoy yo estoy de pastor, pero mañana pueden estar ustedes como pastores, no de las iglesias, ¿no? Y entonces tienen que enseñar la palabra. Y la palabra dice que tenemos que orar siempre por los siervos del Señor, ¿no? Porque es menester que el obispo sea sin crimen, como dispensador de Dios, no soberbio, no iracundo, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, ¿no? No codicioso de torpes ganancias, sino hospedador, amador de lo bueno, templado, justo, santo, continente, dice mi Biblia. ¿Cómo dice el suyo? Dueño de sí mismo. Dueño, continente, retenedor de la fiel palabra, que es conforme a la doctrina, ¿no? Para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradijeren. Quiere decir que va a haber hermanos que van a contradecir la sana doctrina, pero lo que lo va a convencer al hermano son los requisitos que el pastor tenga, pero también es que es retenedor de la sana doctrina, porque hay muchos que contumaces, habladores de vanidades y engañadores de las almas, mayormente los que son de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, ¿no? A las que enseñando lo que no conviene, por torpe ganancia, dijo uno de ellos, propios profetas de ellos, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias,
y vientres perezosos. Este testimonio es verdadero, por lo tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Cómo dice el 13 en su Biblia? El 13, el versículo 13 de Primera de Tito 13. ¿Qué están leyendo, hermano? Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Pero tienen que seguir la lectura para ayudar al pastor. Señor Jesús. Dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Y cómo dice en tu Biblia el 13 más? ¿Repréndelos? Sí, igual. Igual. No atendiendo a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son limpias a los limpios, mas a los contaminados e infieles nada les limpio. Antes sus almas y su conciencia están contaminadas. Profesan conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados para toda buena obra. Fíjese que terrible, ¿no, hermano amado? Pero estamos hablando sobre la santificación, que este tema lo vamos a tener que añadir desde ahora más a nuestra vida práctica. Y ustedes van a ver cómo, por medio de la santificación, nosotros alcanzamos la vida práctica. Y no solamente la vida práctica alcanzamos, sino que alcanzamos las cosas por venir. Pero la santificación a nosotros nos hace ver que cómo vamos a alcanzar aquellas cosas que están por venir, ¿no? Con qué mente, con qué sentir, ¿no? Con qué intención. Bueno, ¿y qué son las cosas por venir? Y bueno, manifestar la vida del hombre espiritual, ¿no? Por medio de la santificación podemos hacer eso. Y nosotros podemos ver ahora algunos rasgos de la santificación, ¿no? Tenemos que ver eso como es dirigido a la vida práctica, entonces se tienen que ver esa santificación en nosotros. Y acá en el mismo capítulo de 1 Tesalonicenses 4 dice, acá en el versículo dice que ninguno, en el versículo 6, que ninguno oprima ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho y protestado. ¿Vio? ¿Cómo alcanzamos eso? Por medio de la santificación. No podemos nosotros, por medio de conductas morales que nos han enseñado en la religión, no engañar a un hermano, no mentir a ningún hermano, sino que no puedo engañar y no puedo mentir a ningún hermano porque Rubén está en el control. Está en el control ahí, está heredando, ¿no? Lo que antes le pertenecía al hombre viejo, lo está heredando Rubén y entonces lo está santificando, ¿no? Ya antes donde estaba la mentira, ahora ya no está la mentira, ahora está la verdad, ¿no? Como a donde estaba la opresión, ahora está la libertad, ¿no? Está la libertad de los hijos de Dios. Y eso lo hace Rubén en nosotros cuando nosotros recibimos la enseñanza, recibimos la doctrina dada por el pastor. Entonces podemos nosotros ver que esa enseñanza y esa doctrina, podemos ver la santificación en nosotros. Entonces dice, porque no os ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Fíjese, así que el que menosprecia, no menosprecia a hombres, sino a Dios, el cual también nos dio el Espíritu Santo. Es decir, que Pablo decía, aquel que menosprecia la doctrina, la enseñanza que yo le estoy dando, él no está menospreciando a hombres, sino que está menospreciando al Señor. Gracias. ¿No? Porque dice, así que el que menosprecia, no menosprecia a hombre, sino a Dios, el cual también nos dio su Espíritu Santo. Está hablando de él mismo, nos dio el Espíritu Santo, ¿no? Más acerca de la caridad, no sé si en su Biblia dice lo mismo, amor, el 9. Pero acerca del amor fraternal. El amor fraternal, ahí está, qué maravilloso. Esto a mí me encantó en cuanto a la santificación, ¿no? El amor de hermanos, ¿no? En cuanto
Porque eso, el amor de hermano, la manifestación del amor fraternal viene por medio de la santificación. No podemos nosotros manifestar el amor hacia nuestro hermano o nuestra hermana si no hemos sufrido la transformación, la santificación, si no la hemos sufrido, ¿no? Entonces es menester que nos dejemos santificar. ¿Para qué? Para que el amor fraternal, el amor hacia el hermano sea una realidad. Bueno, más acerca del amor fraternal, no habéis de menester que os escriba, ¿no? ¿Por qué será que dijo eso? Que no tenéis necesidad de que os escriba. Y ahí en el capítulo 5.1 podíamos leer, ¿no? ¿Quién puede leer ahí? Sí. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Claro, él ya contaba con que eso ya él lo había enseñado, ya lo había dado él para que ellos pudieran entenderlo. Más acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de menester que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, ¿no? Que os améis los unos a los otros. Eso aprendimos de Dios. Veo que Dios a veces enseña independientemente, sin los maestros, sin el pastor, ¿no? Y eso Él enseña que nos tenemos que amar unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia, ¿no? Porque ellos mostraban su amor fraternal, ¿no? Porque ellos habían sido santificados por la palabra, por la doctrina, ¿no? Por la predicación del apóstol Pablo. Ellos fueron santificados. Y entonces ellos lo demostraban. ¿Cómo lo demostraban? ¿No? A los hermanos que estaban ahí los hermanos de Macedonia le mostraron al apóstol Pablo, ¿no? Enviándole lo que él necesitaba. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis más y más en esto, ¿no? Y que procuréis tener quietud, ¿no? Eso es lo que trae la santificación. La santificación trae quietud, trae tranquilidad, ¿no? Y hacer vuestros negocios, y hacer con tranquilidad, no con desesperación, con tranquilidad. Y obréis de vuestras manos de la manera que hemos mandado, y que trabajemos con nuestras manos, dice el apóstol Pablo, ¿no? Nosotros tenemos, todo eso es fruto de la santificación, ¿vio? Porque ahora trabajamos con nuestras manos y trabajamos por medio de la vida que nos santificó. Ya en la fuerza, la vida que nos santificó, nos da ese poder, esa capacidad en nuestro cuerpo humano para poder trabajar. Ya no dependo yo para trabajar de la buena salud del cuerpo, sino de esa vida para poder trabajar, ¿no? Aunque esa vida se va a ocupar, como dice ahí en Romanos capítulo 8, 11, así se va a ocupar de mantener nuestro cuerpo saludable, ¿no? Bueno, pero lo tenemos que relacionar, esa salud, no como nuestra salud física, sino que esa salud que yo tengo es la que el Señor va produciendo en mí por medio de la santificación. Eso es algo maravilloso, porque de esa manera nosotros le damos la gloria al Señor. Y Él tiene la gloria en todo, ¿no? Yo no tengo una salud bárbara porque me cuidé de joven. Tengo una salud bárbara porque como zapallito con churrasco. No. Tengo una salud bárbara porque el Señor produjo en mí la santificación. Amén, gloria a Dios. Eso lo debemos ver así, porque Él tiene que tener toda la gloria y toda la honra. Y cuando nosotros le damos a Él toda la gloria y la honra, más salud tenemos. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, y procuréis tener quietud y hacer vuestros negocios y obréis con vuestras manos de la manera que lo hemos mandado, a fin de que andéis honestamente. ¿Vio? Entonces, dependemos de la santificación para andar honestamente, ¿no? Dependemos trabajando con nuestras manos, ¿no? Y trabajando con la fuerza que el Señor nos da, porque el Señor va a producir eso que nosotros estamos haciendo con nuestras manos, el Señor lo produce y lo multiplica. Y de esa manera nosotros podemos andar honestamente con los extraños
y no tener necesidad de nada. Alabado sea el Señor. Eso me hace acordar muchas veces a la hermana Norma, ¿no? Porque la hermana Norma anda por todos lados y hace buenos negocios, compra todo barato, y entonces yo digo, ella se va con el Señor. Le va al supermercado, al mayorista, y encuentra, y dice, lo que nadie encuentra, yo lo encuentro más barato, y lo traigo, y lo vendo más barato, creo, ¿no? No sé, bueno, gloria a Dios. Damos gracias al Señor, hermano. Es hermoso el tema de la santificación. Tenemos que revestirnos de este pensamiento. Tenemos que amar la santificación, anhelar la santificación, porque de eso depende muchas cosas. Casi toda nuestra vida práctica depende de este tema de la santificación. Y nuestro futuro, hermano, nuestro futuro también depende de nuestra vida santificada. Porque como dijo nuestra hermana Andrea, dice que nuestro cuerpo glorificado va a recibir el alma que fue santificada en este tiempo. No es que va a ser santificada después. Lo que se logró en la santificación es lo que va a recibir el cuerpo. Por eso, cuanto mayor santificación, más posibilidades tenemos de recibir un cuerpo semejante a la gloria de Él. Amén. Amén, gloria a Dios. Le invito a ponerse de pie, hermano. Gracias le damos al Señor. Gracias, hermano, por la palabra, por el Espíritu. ¿No? Que podamos llegar a esos cultos pentecostés. Que queremos que este lugar sea como una trompeta, pues de un sonido cierto, ¿no? Que podamos ser todos llenos del Espíritu Santo, que podamos saltar, ¿no? Como becerros en la manada, ¿no? Que el Señor produzca milagros, prodigios en medio de nosotros. Pero eso no lo hace un hombre, eso lo hacemos entre todos. Eran 120 los que estaban ahí, no era uno solo. Señor, te damos las gracias por tu palabra, te damos gracias por los hermanos que han venido, te damos gracias porque tu voluntad es nuestra santificación. Y sabemos que la santificación la produces tú en nosotros, por medio de los instrumentos que tú has puesto en la iglesia. El Espíritu Santo, tu palabra y los ángeles, Señor. Oh Señor, bendice mi vida primeramente, Señor. Ayúdame, Señor amado, para que no pongan tropiezo en la vida de santificación de ningún hermano ni hermana. Ayúdame, Señor, a amar estas cosas. Señor, a anhelarla, a desearla, Señor, con toda la fuerza de mi corazón. Señor, gracias por lo que tú has hecho en nosotros y por nosotros. Gracias, Señor, porque tú no desmayaste cuando nosotros flaqueáramos, sino que tú nos levantaste en alto, Señor. Señor, para santificarnos, nos pusiste arriba de la rueda del destino y nos diste la forma, Señor, porque nuestro destino, Señor, es alcanzar el supremo llamamiento de la esposa, Señor. Aleluya. Bendice a los hermanos, bendice a las hermanas, aleluya. Ayúdale, Señor, para que puedan, Señor, llegar a sus hogares acompañados del conocimiento de tu palabra, de tus ángeles, del Espíritu Santo, Señor. Oh, Señor, bendecido sea tu hermoso y divino nombre, Dios. Toda la gloria, toda la honra sea para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Señor les bendiga. La reunión ha terminado. Amén. Gracias, Jesús. Gloria a tu nombre, Señor.